Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Chiroque y bienvenidos a un nuevo video de Data Política. En este video vamos a ver la segunda parte sobre la verificación de supuestos para los modelos de regresión lineal y vamos a explorar tres supuestos: la existencia de homoscedasticidad u homogeneidad de varianzas de los residuos, la ausencia de multicolinealidad y la ausencia de valores influyentes. Bien, nuestro tercer supuesto es el supuesto de homoscedasticidad de residuos. Esto implica de que debe existir homogeneidad en la varianza de los residuos a lo largo de nuestra línea de regresión. Si no existiese esta homogeneidad de varianzas, es decir, homoscedasticidad, nos enfrentamos a un modelo heterocedástico. Entonces, tenemos que tener cuidado de que nuestros residuos sean lo más homogéneos posibles a lo largo de nuestra línea de regresión. ¿Por qué es un problema cuando no existe homoscedasticidad? Si existe un patrón, puede ser que el modelo no funcione bien. Es decir, por ejemplo, para menores valores de Y, el pronóstico puede ser mejor y para mayores valores de Y, el pronóstico puede ser no tan bueno. Esto le quita mucha estabilidad y, digamos, acuciosidad en la predicción de nuestro modelo. ¿Cómo lo detectamos? Hay dos formas. La primera, a través de un gráfico en el cual cruzamos los residuos estandarizados en el eje Y y los valores pronosticados en el eje X. A ese gráfico también se le conoce como un gráfico de escala. Lo que tenemos que ver en este gráfico es de que exista una línea roja que debe ser horizontal y que nosotros no podamos identificar ningún patrón claro. Y una segunda forma de identificar la homoscedasticidad es mediante el test de distribución igual de varianza, o también conocido como el test de Breusch-Pagan. ¿Qué se debe hacer si se detecta? Realizar transformaciones a las variables o, en todo caso, añadir más variables a nuestro modelo explicativo. Ahora bien, para poder dejar un poco más en claro el término, lo que nosotros deseamos es que exista homogeneidad de varianzas, es decir que en nuestro gráfico nosotros podamos ver una línea roja horizontal, lo cual nos dice que la mayoría de puntos más o menos se distribuyen de forma uniforme a lo largo de todos los valores predichos. Sin embargo, si nosotros vemos de que esta línea se va para cierto lado, sea para arriba o para abajo, o tiene un patrón específico, en este caso vemos que los puntos se van hacia arriba, podemos decir que estamos frente a un modelo heterocedástico, un modelo en el cual los residuos varían dependiendo de los valores que tenga nuestra variable Y. Y eso es un problema de rigurosidad y que deberíamos de reportarlo en nuestro análisis. Una vez entonces en el R, escribimos nuestra primera forma de verificación a través de un gráfico. En este caso le pedimos plot, modelo 3. Vemos más detenidamente el modelo y vemos claramente que en este caso no estamos frente a un modelo homocedástico. La línea roja claramente no es una línea horizontal, sino que va acrecentándose de acuerdo a los valores predichos, van aumentando. Y ya tenemos un indicio claro de que estamos frente a un modelo que no es homocedástico, sino es heterocedástico. Y ahora, para corroborar, nosotros también podemos generar una prueba de hipótesis, que es la Breusch-Pagan. En este caso vamos a aplicar el test de Breusch-Pagan. Vamos a cargar la librería car y vamos a aplicar el test de Breusch-Pagan a nuestro modelo. Recordemos que la función es ncvtest. Acordémonos que en este test la hipótesis nula es que el modelo es homocedástico. La hipótesis alterna es que el modelo es heterocedástico. Según este p-valor, que sale menor a 0.05, entonces podemos rechazar nuestra hipótesis nula y concluir que efectivamente, tal como nos lo había indicado el gráfico, estamos frente a un modelo heterocedástico. Bien, entonces nuestro supuesto número 4 es verificar que efectivamente no tenemos un escenario de multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Se produce cuando existe fuerte o total correlación entre las variables independientes. Si existe correlación entre las X, esa es una situación de multicolinealidad. ¿Por qué es un problema? Porque cuando la colinealidad es alta, produce coeficientes muy inestables en la ecuación. En otras palabras, los efectos atribuidos a las variables independientes, es decir, los coeficientes en nuestra ecuación, pueden ser engañosos. ¿Cómo lo detectamos? Analizando el estadístico BIF, el factor de inflación de varianza. Y
El criterio es que cuando es superior a 5 hay problemas de multicolinealidad y cuando es inferior es un escenario aceptable. ¿Qué se debe hacer si se detecta multicolinealidad? Podemos aumentar el tamaño de la muestra, podemos crear indicadores múltiples combinando variables, podemos hacer un análisis factorial exploratorio para evaluar cuáles variables podrían formar un factor. Esto lo aprenderemos en un video más adelante. O también podemos excluir variables redundantes, ¿no? Si son variables que miden el mismo concepto latente, podríamos excluirlas de nuestro modelo. Bien, una vez en el R, entonces tenemos que cargar la librería de Stools, que es donde se encuentra esta prueba de hipótesis, y luego simplemente pedimos la prueba BIF del nombre de nuestro modelo, que en este caso le hemos llamado modelo. Como habíamos dicho, tenemos que ver que los factores de inflación de varianza sean menores a 5. Según el resultado, entonces tenemos un buen escenario en el que no tenemos un factor de inflación que sea mayor que 5. Es decir, no tenemos un escenario de multicolinealidad, lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es un factor positivo de nuestro diagnóstico. Bien, entonces nuestro último supuesto sería la identificación de valores influyentes. ¿Estos qué son? Son observaciones que se diferencian marcadamente del conjunto de datos y que tienen influencia en el resultado del modelo. Eso hay que resaltarlo. No solamente son observaciones que son diferentes a las otras, sino que precisamente por ser diferentes impactan en el modelo construido. ¿Por qué son un problema? Porque afectan los coeficientes de la ecuación y generan errores de predicción. Lo que hace es que nuestra ecuación de la recta, en este caso, se vea alterada y nuestro pronóstico en todo caso sea muy dependiente de la presencia o ausencia de esta observación. ¿Cómo se detecta? Para ello se utilizan medidas de influencia, que son un conjunto de indicadores que han sido diseñados para evaluar si es que una observación o un caso de nuestra data podría o no podría ser influyente. La distancia más conocida de estas es la distancia de Cook. Y se evalúa si es que esta distancia indica que un caso es influyente si es que su valor es igual o mayor que 1. ¿Qué se debe hacer si se detecta? Identificar y evaluar qué pasó con estos casos, es decir, si es que ha habido algún error de redacción o alguna forma en la cual se ha ingresado mal ese valor de ese caso, estimar la ecuación de regresión con esta observación y sin ella para ver el impacto real en los coeficientes y, en todo caso, eliminarlos del modelo de regresión, generar una nueva subdata en la cual no se encuentre este caso que es influyente. Bien, una vez en el R, entonces tenemos dos maneras de hacer este cálculo de la distancia de Cook y de evaluar qué casos podrían o no podrían estar cumpliendo la regla. En este caso, primero podemos explorar gráficamente nuevamente los plots que el R ha calculado automáticamente. Podemos poner plot de nuestro modelo que nos dé el gráfico número 4. Lo que hace este gráfico es indicarnos en un gráfico de líneas cuáles son los casos que tienen mayor distancia de Cook. Esta imagen en particular lo que nos dice es que aquellos casos que tienen una distancia de Cook más alta son el 29, el 205 y el 160. Sin embargo, no solamente es necesario ver las etiquetas, sino también ver la escala de nuestro gráfico. Como habíamos dicho, este gráfico 29, por ejemplo, que es el caso que tiene una distancia de Cook mayor a los demás, tiene un valor que es menor a 0.4, es decir, que no cumple con esta regla de que al ser mayor que igual o mayor que 1 sea un valor influyente. Solamente viendo este gráfico podemos decir que según la distancia de Cook no tenemos valores influyentes dentro de nuestra base de datos. Sin embargo, podemos explorar un poco más con el siguiente gráfico que nos da el R. Podemos ver nuestro quinto y último gráfico. Y nuevamente lo que tenemos que ver aquí es aquellos que tengan una distancia de Cook mayor que 1. Tenemos que poner el ojo en la parte tanto superior derecha como inferior derecha, y aquellos puntos que pasan esta línea que dice 1 serían aquellos valores palanca. Como vemos, no hay ninguna observación que se encuentre en estos dos espacios, por lo tanto a nivel del gráfico también podríamos concluir que no tenemos valores influyentes. Sin embargo, para ser más rigurosos, podríamos nosotros mismos calcular la distancia de Cook. Vamos a calcular la distancia de Cook. En este caso tenemos que poner cut.distance de nuestro modelo. Con esto estamos calculando los valores para cada una de las observaciones y hacemos que sea una nueva variable de nuestra data.
Le vamos a poner que esta variable se llame cook y la vamos a crear. Si es que nos vamos a nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta que por cada observación, al último, el R nos ha calculado la distancia de cook para cada una de los casos o de las observaciones con las que estamos trabajando. Ok, entonces para ser más rigurosos les vamos a decir que nos muestre aquellos casos que cumplen con la siguiente regla. Le estamos diciendo, vamos a usar la función which y le vamos a decir que nos muestre solamente los casos que cumplen la regla, que el vector cook, es decir, la distancia que hemos calculado, sea mayor que 1. Y entonces de esta manera podemos nosotros cerciorarnos que efectivamente ninguna observación es un valor influyente de acuerdo a la distancia de cook. Aquí tendría que hacer una acotación. La distancia de cook es una medida de distancia entre muchas otras. Por ejemplo, si nosotros ponemos medidas de distancia de nuestro modelo, nos vamos a dar cuenta que el R nos calcula varias medidas de distancia entre las cuales se encuentra la cook, pero también en las que se encuentran el hat values, medida de covarianza, etcétera, etcétera. Y que de acuerdo a esto nos calcula los valores influyentes. Si bien la distancia de cook es la más usual y la más usada y la que el mismo R nos invita a ver en los gráficos predeterminados, sí es importante que el estudiante o el que esté realizando una investigación tenga en cuenta que la distancia de cook es una entre otras. En un siguiente video vamos a explorar más a detalle cuál es el papel de cada una de estas medidas de distancia y cómo se calcula tanto de forma manual como de forma computarizada con el uso del RStudio. En conclusión, en estos dos videos hemos tratado de ahondar cuáles son los supuestos que los modelos de regresión lineal nos exigen. Si bien estas técnicas estadísticas son las más usadas, las más usuales dentro del mundo de la predicción y del modelamiento, tiene un costo y que este costo implica que nosotros podamos cumplir una cantidad de supuestos para que su interpretación y para que el resultado sea mucho más eficiente para nuestros fines de investigación. Tenemos que tener cuidado con relaciones no lineales en nuestra base de datos, con modelos con heteroscedasticidad, con residuos sin distribución normal, con la presencia de multicolinealidad y con la presencia de valores influyentes. En un próximo video vamos a ahondar sobre otros modelos de regresión como el modelo de regresión logística binaria.